estamos conmemorando el Día del Maestro. Sí, un homenaje a todos nuestros profesores que nos formaron desde la más tierna infancia hasta algunos que todavía están ahí en relación con alguna universidad, algún curso o algo que tienen a un docente que les enseña. Hemos pasado por varias generaciones de profesores y que por supuesto hoy día queremos rendirle un homenaje a través de un panel, como siempre en Matinal Nuestra Casa. La idea es conversar y conocer sus experiencias, los desafíos que enfrentan hoy desde la docencia. Por eso le damos la bienvenida y las gracias además por haber venido a Nicole Novoa, profesora, jefa de UTP del Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial de Tomé. Gracias por estar acá, Nicole. Gracias. También a Víctor Alarcón, profesor de filosofía y jefe de UTP del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción. Buen día. Y también a Cecilia Arias, profesora de Ciencias Naturales y Química del Colegio Bautista de Concepción. Bienvenida. Buenos días, gracias. Y feliz día para los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y feliz día a todos, obviamente, los profesores, los docentes, los profesores actuales, profesores jubilados, que sin duda cumplen un rol tan importante en nuestra sociedad. Comenzar preguntándoles aquello, porque, claro, van pasando distintas generaciones de profesionales que se tienen que enfrentar a distintas generaciones de estudiantes también. Hoy día, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido también encontrarte con esta generación? Bueno, como tú bien lo señalas, la educación, ¿cierto?, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Nos encontramos a nuevas generaciones que son mucho más desafiantes que las generaciones, por ejemplo, que teníamos cuando, por ejemplo, yo estudié. Entonces, ante eso es un desafío mayor. Hoy en día tenemos a profesores que tienen que estar constantemente innovando en sus prácticas pedagógicas, utilizando mucho más la tecnología para poder aplicarla en el aula. Por lo tanto, como te lo decía, ¿cierto?, al inicio, la educación va evolucionando y tenemos que estar ahí, ¿cierto?, nosotros prestos para ello como docentes. Y profe, para usted, ¿cuál es el principal desafío de hoy como profesor? Mucho, pero yo diría que la mayor complejidad, sumándome a lo que decía la colega, es la rapidez de la transformación del conocimiento, ¿no? Que obliga a los cuerpos docentes a estar actualizándose permanentemente. Pero yo agregaría algo mayor que eso incluso. Nosotros nos enfrentamos hoy día si vemos la sociedad, el entorno del mundo y la sociedad nuestra, a una serie de crisis importantes, ¿no? Y cómo orientamos a los estudiantes en este mundo tan crítico, yo creo que concordaremos en eso, uno de los principales desafíos que tenemos hoy día. Hay un mundo con grandes problemas éticos, ¿no?, de cómo conducir la sociedad a partir precisamente de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos para poder orientar y darle un sentido de vida a nuestros estudiantes? Sí, profesora, para usted, porque claro, está la capacitación constante que deben tener para ir con los contenidos actualizados, pero también en la forma de ir enseñando. ¿Ha cambiado ese concepto de que uno prácticamente iba a escuchar al profesor a ya tener que interactuar o ser partícipe también de la clase? ¿Cómo se han ido adaptando también los nuevos profesores a esta forma? Claro, la tecnología en este momento nos ha ayudado bastante en la parte positiva y también algo negativo, ¿cierto? La verdad es que los niños son nativos digital. Por lo tanto, para ello, acceder a cualquier plataforma les es muy fácil. Y de hecho, hoy día ellos están bombardeados de muchos estímulos con las diversas plataformas y redes sociales. Por lo tanto, también nosotros luchamos contra eso, porque volverlo a lo que es lo académico, lo que es tarea, les cuesta, porque les es más interesante estar en un juego en línea con un amigo, ¿cierto? Ocupan estos equipos digitales para estar comunicados, jugando o comunicándose, como digo, en las redes sociales. Por lo tanto, eso también ha sido como un poco difícil atraer su atención a lo que es académico, porque trabajar en el computador, trabajar en el celular, no es lo mismo que estar jugando con sus amigos. Entonces, eso ha sido como también un desafío bastante grande. Y a propósito de lo que trajo a colación la profe Cecilia, me parece súper interesante abordar el tema de la tecnología en las salas de clases. ¿Es un aliado? ¿Es un enemigo? ¿Cómo lo abordan ustedes como profesores en particular? Yo creo que puede ser un aliado, pero también ahí hay una tasa de negatividad, pero todo depende cómo se utilice, complementando lo que decía acá la profesora,
porque efectivamente es una herramienta que es vital a veces para algunos profesores para hacer su clase mucho más amigable, mucho más entretenida frente a una generación que de pronto se aburre rápido. Entonces, a veces la tecnología nos puede ayudar para poder utilizar, por ejemplo, recursos como el Kahoot, la ruleta, que aportan también en lo audiovisual. También presentar videos de pronto, ¿cierto?, aborda a los estudiantes que tienen estilos de aprendizaje que son mucho más visuales, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ayuda al docente. Ahora, ¿hay que regularlo? Sí, porque hay momentos en que el estudiante efectivamente necesita concentrarse con lo que le está enseñando el profesor. ¿Y para usted, profesor? Sí, en el mismo sentido que lo planteaba originalmente, la utilización o sobreutilización de la tecnología hoy día está presentando un problema no solamente en los segmentos infantiles, juveniles o a nivel de educación a nivel universitario, es un problema generalizado, yo diría, en la sociedad completa. Sin embargo, en el contexto de aula, yo diría que es un aliado en función de cómo lo regulemos. Y ahí está el desafío, porque hay un tema con la concentración, los periodos de concentración. Ahí hay una fuerte discusión, no solamente en países como el nuestro, sino, qué sé yo, Suecia u otros, donde se está volviendo atrás en algunos sentidos, fruto de los efectos que ha generado la tecnología sin ninguna regulación, sin ningún control. Y ahí tenemos problemas grandes, yo diría de salud incluso. Hay chicos que tienen ciertas adicciones al respecto y nos presenta una complejidad bastante grande. Sí, de hecho, tenemos discusiones en el Parlamento de prohibir o no los celulares en las salas de clase. Pero también preguntarle, profesora, claro, si bien estas nuevas generaciones son nativos digitales, por ahí algunos especialistas dicen que de todas maneras se quedan con lo primero que encuentran, no saben buscar, si bien hoy día, claro, la información está disponible, para bien o para mal, pero las nuevas generaciones se quedan con lo primero que encuentran, no buscan, no investigan. ¿Cómo es ese desafío también desde la docencia de también enseñarles a buscar? Porque ya el desafío a lo mejor no está en enseñar la materia, sino que el hacerla aplicable, que la puedan entender, porque la información hoy día está disponible. ¿Cuál es ese desafío también con ellos? Claro, en este caso los niños tienen respuesta inmediata y la inteligencia artificial le ayuda a todo. Ellos tienen que hacer un trabajo y ¿dónde lo buscan? Inteligencia artificial le da el trabajo y listo. Entonces es allí donde el chico tiene dificultades como para pensar, para crear, porque está acostumbrado a apretar un botón y está todo dado. Entonces crear y trabajar. Por eso yo creo que aquí es importante trabajar lo otro, también lo que es la parte de manualidades, trabajar en proyectos, en investigación. Entonces hay que desviar un poco, no solamente eso, a pesar de que es asequible para los niños, que ellos lo tienen y se maneja muy bien. Entonces no es solo, yo creo que enfocarnos en eso, sino que también paralelo trabajar en otras cosas, en la que tengan que crear, en la que tengan que investigar y pensar, porque el niño hoy día le cuesta mucho pensar, le cuesta mucho crear, porque está todo dado, está acostumbrado a apretar botones y está todo dado. Entonces ahí hay un desafío, ¿cierto? Cómo llevar lo que tú quieres, el objetivo que te quieres lograr con otras cosas, complementar. Entonces, bueno, a través de estas plataformas nosotros podemos trabajar en el test interactivo, actividad interactiva, que el niño entra y eso les gusta, se entretiene, porque como todo es juego, entonces como que de pronto todo hay que llevarlo hacia el juego. Entonces allí hacer, qué sé yo, evaluación interactiva, juegos en el fondo, pero con contenido. Claro, esa es la forma, jugar, ¿cierto? Utilizando, porque para ellos jugar es lo principal, lo primordial, no pensar ni tal. Pero al estar jugando, también están pensando, están creando. Entonces hay que llevarlo a esa parte, a pensar. Porque como digo, no están acostumbrados a pensar. Ya se ha instalado, y creo que es muy positivo, la certeza, ¿no? El paradigma de que el juego es una herramienta vital del aprendizaje. Algo que quizás en las salas de clases de hace 20 años atrás, 50 años atrás o más incluso, era impensado. Juego es desorden, juego es el enemigo del aprendizaje y allá estamos en la vereda contraria, pero me quiero quedar con el tema de la creación de conocimiento, la generación de conocimiento, el pensamiento crítico, profesor. Y esto para usted como profesor de filosofía es fundamental, además en un liceo tan emblemático como el Liceo Enrique Molina Garmendia. ¿Cómo se aborda hoy día el pensamiento crítico en los jóvenes que forman? Sí, es un desafío enorme, a partir de lo que decía la colega. Hoy día hay una problemática a nivel social
en torno al tema del pensar y del crear. Está todo hecho de alguna manera. Nosotros lo estamos enfrentando ahora con una digamos, reformulación del proyecto educativo apuntando justamente a las necesidades del siglo XXI, que se ha discutido bastante, ¿no? Las habilidades del siglo XXI, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el trabajo creativo. Ahí nosotros estamos poniendo el énfasis de manera de poder preparar ciudadanos para los desafíos de este siglo. Y ciudadanos implica una dimensión ética, lo que decía, hay una crisis ética en la sociedad. Ustedes trabajan en los medios, la crisis ética que tenemos en Chile es importante, cómo lo orientamos a los estudiantes ahí, y estudiantes que sean capaces de desempeñarse en este nuevo mundo tan cambiante. Y ahí quiero preguntarle a los tres también, ¿cuál es el rol que hoy día debe tener el profesor? Porque lo hablábamos de las generaciones anteriores. Hoy día, por ejemplo, en los homenajes aparece el profesor Girafales siendo homenajeado, la maestra Joaquina de Carrusel, que tenían esa preocupación por el estudiante, por lo que pasa detrás del estudiante, más que el enseñarle el 2 más 2 es 4, que yo siempre pongo ese ejemplo, pero que venía detrás de qué es cómo estás en tu casa. Y tal vez a nosotros nos tocó ese profesor. Hoy día tenemos una nueva generación, como hemos conversado. Preguntarle a ustedes, ¿cuál es ese desafío como docente? A propósito de lo que menciona, ¿seguir enseñándole que 2 más 2 es 4 o pasar a algo mucho más profundo? De repente dejar de lado eso y conversar de otras materias. Para ti, por ejemplo. Sí, viene, bueno, de hecho, en los nuevos planes que ya propuso, ¿cierto?, el Mineduc, viene mucho lo socioemocional, sí. ¿Ya? Y eso es una propuesta porque obviamente tenemos también nuevas generaciones que tienen muchos problemas. Entonces, de pronto tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro establecimiento, profesores que se involucran mucho más allá y que de pronto dicen, no soy solo profesor, a veces tengo que hacer de psicólogo, llegar al corazón del estudiante, o tengo que ser asistente social, averiguar en qué condiciones vive ese estudiante. Y tú te involucras con él para conocer su vida de forma holística. Entonces yo creo que ahí es el desafío. También en la mayoría ya de los establecimientos hay un equipo de convivencia escolar, porque hoy en día son otras también las preocupaciones que están dentro de un establecimiento y que va muy ligado a lo socioemocional. Entonces yo creo que por ahí va el desafío, o sea, cómo nosotros, ¿cierto?, podemos conectar el conocimiento con lo socioemocional, que creo que esos son los desafíos que vienen ya y que los estamos trabajando en conjunto, ¿cierto?, también desde el Mineduc. Y para ustedes, ¿cómo es esa realidad? Entendiendo también que ese desafío del que habla la profesora Nicole reviste también, me imagino, para ustedes hasta un riesgo de pronto en su salud emocional, en su salud psicológica. ¿Cómo lo abordan hoy día desde la docencia? Bueno, en este caso, nosotros nuestro colegio tiene la particularidad que hacemos un devocional diario, todas las mañanas. Y en ese devocional, ¿cierto?, de acuerdo a un texto bíblico que se analiza, los estudiantes plantean cómo vienen. Yo quiero pedir por mi mamá, que en este momento está enferma, estoy preocupado. Algunos manifiestan, qué sé yo, de que hay una situación familiar complicada. Entonces nosotros ya sabemos y recogemos cómo viene el estudiante en ese momento, y el texto bíblico, lo que se analiza en ese momento, le sirve también al estudiante. Y también a veces el alumno tiene crisis. Y nuestro colegio cuenta con un área Imagina, en el cual es un equipo multidisciplinario en donde hay una psicóloga, hay educadora diferencial, y que también ahí le prestan ayuda al niño si está con una crisis, en el momento llegó triste, está llorando. Entonces inmediatamente se deriva la psicóloga o alguna de las personas que participan en este equipo, o también tenemos ahí un área que es de capellanía. Entonces ese niño se lleva a una sala de la calma que tenemos. Entonces allí se le atiende, se conversa, se atiende inmediatamente la situación por la que llegó el niño, porque está con esa crisis. Entonces allí se le mantiene, y después cuando vuelve a su estado basal, ¿cierto?, se regresa a la sala, qué sé yo. Y también aquí es importante porque la conexión con el apoderado. Porque si el alumno está presentando una crisis o hay alguna situación, uno nota que está de esa manera, conversa con el apoderado, hay comunicación con el apoderado, y el apoderado nos informa si está con un especialista y nos dice el especialista cómo abordar el tema. Entonces ahí los profesores que le hacemos clase de ese curso, a ese niño, sabemos cómo atenderlo. ¿Por qué? Porque hay una comunicación directa ahí también con el apoderado para en un equipo ayudar y prestar la atención, el apoyo
que necesita aquel estudiante. Porque uno tiene que estar con el curso, ¿cierto? Uno hace lo que puede dentro de la sala y tiene que atender al resto. Claro. Entonces, por eso está este equipo, ¿cierto?, multidisciplinario que presta la ayuda, Sí. de acuerdo a lo que sea. Y acá, profesor, ¿cómo se aborda lo socioemocional también? Sí, decir un par de cosas antes. Recordemos, Chile, antes de la pandemia teníamos uno de los indicadores de salud mental más problemático a nivel mundial, diría yo. Después de la pandemia nos trajo una agudización de esa realidad. Y en ese sentido, el trabajo, el foco, como indica el Ministerio también, de lo socioemocional, de lo psicoemocional, es fundamental. Por suerte, en el contexto de la educación pública, en nuestro caso, contamos con un equipo bien robusto para poder atender todas las vicisitudes que señalaba la colega antes, que se presentan en un establecimiento. Y en conjunto de eso, ¿no?, desarrollamos permanentemente un trabajo enfocado hacia allá, que hace que el profesor, para enganchar con lo inicial, que es lo que es el profesor hoy día, amplíe su rol académico tradicional y tiene que atender o generar espacios de contención que hoy día son muy importantes para nuestros jóvenes y adolescentes en una sociedad tan fuerte que están viviendo. Claro, y ahí los quiero llevar también al proceso que mencionaba la profesora, los apoderados. Porque hoy día usted hablaba de la falta de ética en nuestra sociedad, pero también una falta de respeto básicamente a todo, donde el individualismo hoy día prima, donde lo que yo quiero es lo más importante, lo que yo pienso es la verdad, y por ahí tenemos apoderados que de repente, ¿pero por qué castigó a mi hijo? ¿Por qué lo retó? ¿Por qué le mandó esta tarea? Y se enfrentan los apoderados con los profesores y de repente cuesta tener esa alianza que antes a lo mejor tenían las otras generaciones. ¿Cómo es ese proceso con los apoderados hoy día? Es un poco complejo. Bueno, nosotros, quiero contextualizar un poco, nuestro liceo es un liceo técnico profesional, pertenecemos nosotros a la Corporación de Estudio de la Cámara de Comercio de Concepción, entonces somos 5 liceos en total y nos enfrentamos a esa realidad. Nosotros en tercero y cuarto trabajamos también con las empresas, ellos van a Dual, ¿ya? Y a veces nosotros ahí vemos que hay apoderados que apoyan a los chicos, que están preocupados a la empresa que van, que ojalá les quede al lado de su casa para que ellos no tengan que salir. Pero también vemos apoderados que efectivamente se nota que hay una despreocupación. O sea, nosotros hemos visto también a lo largo del año cómo hay estudiantes que ya están en riesgo de desertar del sistema o dejan de venir y tenemos que derivarlos a convivencia escolar para que se hagan las respectivas denuncias. O sea, tenemos de todo. Como tú decías, antiguamente siempre el apoderado le daba, ¿cierto? Le daba esa autoridad al profesor, ¿cierto? Que, por favor, si usted ve que está haciendo algo mal, corríjalo. Pero hoy no, o sea, si el profesor no actúa de forma adecuada, tenemos un apoderado afuera que a lo mejor está descontrolado, está desregulado, que pide una explicación, por lo tanto es complejo, porque también tenemos un apoderado que dice, ok, no estoy de acuerdo y los voy a ir a denunciar a la superintendencia. Entonces, ese es el perfil con el que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué hemos nosotros estado haciendo? También como establecimiento, trabajando con el centro de padres, haciendo reuniones con ellos, explicándoles cómo funciona nuestro establecimiento. O sea, que ellos trabajen con nosotros, se sumen y que no solo sean un estamento más, sino que participen activamente tanto del aprendizaje de su hijo como también, ¿cierto?, de lo socioemocional, que hoy en día es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes. Claro, la comunidad educativa la conforman no solo Exacto. quienes trabajan en los colegios y los alumnos, la familia es tremendamente importante. ¿Cómo lo abordan desde el Liceo Enrique Molina, la relación con padres, apoderados? Sí. Bueno, estamos nosotros recuperando, porque es crítico, ahí es crítico, los colegios, los liceos, las escuelas, o sea, en todos los niveles, público, particular, se han transformado en depósitos de niños, en especie de guardería, Claro. que está asociado a distintos factores, el capital cultural también, hay una infinidad de factores que tendríamos mucho tiempo necesitamos para analizar. ¿Cómo lo estamos enfrentando nosotros? Recuperando algunas estrategias antiguas, no todo lo nuevo. Claro. Estamos recuperando un poco el trabajo con escuela para padres, ¿no? Intentando, padres, madres y apoderados, digamos. Intentando generar esa conexión. Estamos también como equipo directivo pensando diversificar las instancias de relación directa con los padres, madres y apoderados, ver si las reuniones tradicionales sirven o no. Se buscan diariamente distintas estrategias porque, justamente como decía la colega, muchas veces los apoderados se transforman en especie de consumidores.
Y la escuela, el liceo no es un espacio de consumo tradicional donde sea un producto al que estén accediendo. Es mucho más complejo y ahí se necesita una comunidad, formar una comunidad de aprendizaje más robusta, donde ese estamento de la comunidad sea más activo y participativo. Qué importante lo que menciona, profesor, respecto de lo que pasa dentro de los colegios, porque es la formación, en este caso, de sus hijos, de sus niños, ¿no? Y estamos hablando de mucho más que pagar por un servicio. En los casos en los que se pague, pero también en los casos en los que sea un servicio público, porque claro, tiene que ver con la entrega de valores, con el acompañamiento, con ser muchas veces una suerte de colchón emocional de estos niños y niñas en los mismos establecimientos. ¿Cómo lo hacen desde su colegio, profesora? Bueno, nuestro colegio se trata de integrar a los apoderados. De hecho, trabajamos mucho lo que es lo socioemocional en las horas de orientación y también se involucra a los apoderados en actividades, como por ejemplo nosotros trabajamos en toda orientación, la parte socioemocional, se está trabajando durante todo el año. Pero ahora esta semana, celebramos la semana de lo socioemocional, de la buena convivencia, y los apoderados allí tienen también un trabajo, una participación. Y de hecho culminamos toda esta actividad con una feria de las emociones. Allí cada curso, ¿cierto? En el gimnasio cada curso se le asigna una emoción y un color. Y ahí participan los apoderados. Entonces instalan su stand, ¿cierto? ¿Cuál de todos más producido? Con de todo, hasta escenarios se consiguen algunos. Así que el gimnasio queda todo, ¿cierto? Con sus stands y llegan los estudiantes allí y en cada emoción hay un juego, hay una actividad y también hay un premio que se le entrega y el niño vive la emoción a través de distintas actividades de juego que se las hace los apoderados. Y después van a la otra emoción y así van pasando por cada emoción, ¿sí? La cual los apoderados la realizan, incluso hasta títeres, los apoderados haciendo de todo. Ahí los apoderados se transforman y se vuelven en niños. Entonces, y eso les encantan. ¿Por qué? Porque ven a sus hijos, que los ven bien, que disfrutando. Incluso los apoderados, me decía el otro día que su hija que tiene problemas con la parte social, que estaba feliz allí disfrutando de las actividades. Sí, qué bonito, porque eso también es una forma de entregar educación emocional, no solo a los niños. Ojo ahí, que somos los adultos también quienes les enseñamos a regular sus emociones a niños y niñas. Sí, al tema de los padres, madres y apoderados, nosotros deberíamos tratar de avanzar como país a lo que tienen algunos países avanzados, que son leyes que protegen, por ejemplo, a las madres, para poder asistir a los liceos, colegios, a atender situaciones escolares de su hijo, ¿no? Acá nosotros de repente nos encontramos con apoderados que corren el riesgo de ser despedidos, algunas madres, porque no pueden ir en el horario escolar. Hay países que tienen una ley que protege, que tú puedes salir 1 hora, 2 horas a atender situaciones escolares. Acá en Chile no lo tenemos, deberíamos avanzar hacia eso. Por supuesto. Bueno, el último, complementando acá, que es súper interesante lo que dice. Bueno, ahora con la ley TEA, nosotros tenemos un profesor en nuestro establecimiento que tiene un hijo TEA. Bueno, nosotros obviamente sí le damos autorización cuando el niño se desregula porque tiene como 5 años, él va a ver a su hijo, después regresa. Entonces, como dice acá, también es importante proteger eso, los trabajos a lo mejor a través de una ley para que no corran ese riesgo de perder su fuente laboral. Hubo un caso de una apoderada que demandó su trabajo porque le habían estado porque fue a una reunión de apoderados. Hay varias discusiones que se van dando en lo legal, pero también en lo ético, en lo moral, que son también importantes. Por eso queremos agradecerles a ustedes por estar acá, felicitarlos obviamente en este día. Y solo me permito un comentario final antes de entregarles este regalito también en su día, profesoras, profesor. Todo lo que hemos conversado en esta oportunidad, si usted se da cuenta en casa, son muchísimos desafíos, muchísimos, y todos ellos son abordados por profesoras, por profesores. O sea, para que tengamos esa dimensión y esa noción de que el trabajo de un docente como ustedes va mucho más allá de entregar el contenido, ya sea de ciencia, ya sea de filosofía, de cualquier otra materia, sino que tiene que ver con esto, abordar la educación de manera integral. Por eso, feliz día, profesora. Sí, por favor. Feliz día. La gran satisfacción nuestra, gracias, Felicidades. es ver estudiantes, Sí, profesora. ver estudiantes que ingresan con alguna dificultad y después uno los ve como profesional. Entonces, esa es una gran retribución que tenemos nosotros, ¿cierto? A esta labor que requiere bastante sacrificio, esfuerzo y esa es nuestra felicidad. Sí, y además, todo lo que hemos aprendido en mantener nuestra casa con la gran variedad de contenido, todas las problemáticas que abordamos,
se resumen en falta de educación. Así Es que cierto. ahí hay un trabajo importante y un desafío de nuestra sociedad. Muchas Feliz gracias día, por estar acá, profe. Cecilia. Gracias gracias. a ustedes por la invitación. Y a todos los profesores y profesoras que nos estén viendo hasta ahora, un besito muy grande, éxito en esta labor que sabemos fácil no es, pero esperemos que cada día vaya siendo un poquito más liviana la mochila. Sí, estamos también a puertas de conmemorar un nuevo aniversario.